Cuando alguien se va físicamente, no es que apenas se está yendo en ese momento, sino que desde hace mucho ya se fue de su mente, de su corazón, de sus pensamientos, del lado de esa persona, de ese ministerio, de ese grupo, de ese equipo, de esa familia, de esos padres. Muchos dicen, ay, es que no quiero quedarme sola, pero el marido que tienen se la pasa 2 días con ella y 3 días con la otra, que supuestamente tiene otro hijo con ella. Es que en realidad no es que tú temas quedarte sola, estás sola, porque del momento que solamente te da migajas de 2 días contigo y 3 días afuera, por otro lado con la otra, es que estás sola. Otros dicen, ay, es que mi hijo se me va a ir de mi lado, se me está yendo, se lo quieren llevar por X o Y razón. No, ya tu hijo no se fue desde hace mucho, no es que se ha ido físicamente, pero se fue ya de su corazón, de su mente, de sus pensamientos. En los matrimonios sucede también. Cuando llega un momento del divorcio, se quiebra el matrimonio, no es ese momento. Ese momento es porque ya venía la opresión, venía el tormento, venía esas situaciones desde cuando ya se había roto y se habían separado. Y se culminó en el divorcio, cuando una persona se quita la vida. Cuando una persona hace tantas cosas, es porque ya venía trabajando en su mente las tinieblas. Y videos anteriores yo te he hablado mucho de las tinieblas, de los ataques a las tinieblas y cómo contrarrestarlas. Porque quiero decirte que aunque nosotros seamos predicadores y te compartamos esta bendita palabra de la revelación, como en este caso, que en videos anteriores yo te he compartido de los ataques de las tinieblas, no significa que uno está exento de ello. Uno es que tiene que echar mano aún de lo que predica. Y cuando uno predica es porque lo ha vivido, lo ha pasado, lo ha experimentado la mayoría de las veces. Otras son revelaciones del Señor. Porque tanto así revelaciones, porque Timoteo, cómo iba a pastorear a hombres y mujeres casadas, ancianos, cuando él era un soltero, un adolescente aproximadamente. Era por revelación como podía dirigir una grey así grande, con gente adulta, anciana, casados, aunque él no lo estuviera. Pero hay muchas otras cosas que nosotros los predicadores, cuando compartimos el mensaje, porque Dios nos inspira y nos hace pasar por situaciones para traer un mensaje específico, a una hora específica, que el Espíritu de Dios lo llevará a esas personas específicas, ¿sí? Y les será de grande bendición. Se me está cayendo, se me está destruyendo aquella amistad, no, o ya se fue el amigo, se fue la amiga, no, ya se había ido desde hace mucho, desde el momento que te dejaba en visto, desde el momento que no contestaba tus mensajes, desde el momento que allá a los días te mandaba una notita de voz o te contestaba el mensaje a los días, o qué sé yo, cuando ya no te visitaba, no te preguntaba por ti, se hacía el desatendido, la desatendida, y que de repente que se fue, que no sé qué. No, es que ese momento era el culminante de él ya o ella ya se habían ido desde hace mucho, solamente que algo los estaba reteniendo, qué sé yo, lástima, yo no sé, ¿sí? Y como te estaba diciendo de los hijos, muchos, ay, que mi hijo que se me va a ir, que no sé qué, que allá lo están envolviendo unas amistades, etcétera. No, solamente se está esperando culminar el momento físico, pero ya se fue desde hace mucho. Ya no está su corazón ahí, ya no están sus pensamientos en el hogar, con la madre, con el padre. Pero te tengo una muy buena noticia. Dice la palabra del Señor que el Señor hará venir el espíritu de Elías, el cual hará volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Cuando sientas que aquello se está derrumbando, cuando sientas que aquello se está destruyendo, aquella persona se está yendo, cuando tú identifiques todo eso, inmediatamente el Espíritu Santo
ese poder que descendió sobre Elías, el espíritu de Elías, el espíritu de Dios, en esa magnitud, hace volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, y los hace entrar en razón, porque hay padres que abandonan a los hijos, que porque según que para dar una mejor vida, etcétera, pero en realidad son para irse a sus lujos y placeres y hacer cuanta cosa, y los dejan con la abuela, los dejan con la tía, los dejan a la deriva, ¿sí? O se van para Estados Unidos, Nueva York, qué sé yo, Europa, que otras partes, y ya no pueden regresar de allá, y de allá le matan a los hijos, las hijas andan casadas re mal, etcétera, etcétera, pero ellas se fueron por sus placeres, ¿sí? Se desprendieron porque no estaba el corazón con las hijas. No, una madre y un padre no pelea para estar con los hijos. Allí presente la figura paterna y la figura materna, y clamar a Dios por sus bendiciones. Y los padres no hacen abandono, los hijos, no hacen abandono, ¿sí? de los padres, y todo ello con excepciones que hubo cuando Dios mandaba a una obra misionera, a una obra específica que Dios iba a levantar en esa vida de ese hijo, de esa hija, para la bendita palabra del Señor. Pero qué hermoso es darle fin a los padres hasta que Dios los recoja. Estar allí porque te queda una conciencia tranquila, te queda una conciencia esplendorosa. Y si no pudiste estar en los últimos días de tu padre o de tu madre, pero estuviste sirviendo al Señor, eso es maravilloso. Eso es hermoso, porque Dios te tenía en su obra, en su ministerio. Hará volver el corazón, clamar para que vuelva ese amor, ese sentir, esa unidad en la familia, para que vuelvan los hijos y despierten y entren en razón, ¿sí? Vuelvan en sí, clamen a Dios primero, clamen y digan: Señor, perdóname papá, perdóname mamá, me vuelvo a ti, Señor, yo te necesito, Padre eterno. Y así es, ¿sí? Yo me recuerdo en muchos años atrás, cuando yo empecé a salirme, que me salí de los caminos del Señor. Yo salí también de la casa, yo estuve rentando, alquilando, era un joven, 18, 20 años por ahí, 20 años cuando yo salí de la casa, 19, 20 por ahí, que yo salí de la casa y estaba que las discotecas, etcétera, en pecado. Mas sin embargo, mamá y papá seguían orando y seguían pidiéndole que el Espíritu de Dios hiciera volver mi corazón, ¿sí? A ellos, a Dios, ¿sí? Entonces seguían orando por mí, hasta que Dios usó muchas maneras, me hizo volver a casa, me hizo volver con ellos. Y estando un día ahí, ya reconciliado con Dios, con ellos, ya estando en casa, me invitaron a predicar a una radiofusora allá en México. Entonces fui a predicar. Cuando yo iba saliendo de casa, cayó el Espíritu Santo sobre mí tan fuerte, tan poderosamente, que yo regresé corriendo, y mi mamá y mi papá estaban en el patio de la casa, sentados en unas poltronas, se le llaman a unas sillas que se mecen, a unas mecedoras de madera, y estaban allí, y yo me les tiré literalmente al suelo, les abracé las piernas, llorando, gritando, y les dije: perdónenme por todos los que lo hice sufrir, perdóname mamá, perdóname papá por haberme ido de la casa, ¿sí? Perdóname por haberme salido en pecado, en rebelión, perdónenme mamá y papá, perdóname Señor. Mira, ahí lloramos los tres, mamá y papá, ahí lloramos. El Espíritu Santo nos bendijo bastantemente. Nuestro Señor Jesús derramó de su presencia, de su poder, de su Espíritu, y fue algo maravilloso. De ahí yo me fui a predicar a la radio, y eso fue poderosamente. Y a Dios sea toda la gloria. Entonces existe el clamar al Señor: Señor, haz volver el corazón de mis hijos a mí, haz volver, sí, el corazón de mis padres a mí, haz no volver el corazón de la familia, haz no volver, Señor, tu amor, el amor, la unidad, Señor, haz no volver a ti, Padre Celestial. Quiero decirte que sí cuesta muchas veces cuando se le abrieron puertas y que el demonio anda dentro de los hogares,
cuesta sacarlo, pero se puede, humillándose al Señor en lágrimas, clamando, arrepintiéndose y clamando que haga volver el corazón de los hijos al Padre, a los padres, y del corazón de los padres a los hijos, y se sale. Porque es muy diferente cuando los ataques vienen externos, ¿sí? Pero en el hogar no tiene acceso Satanás ni los demonios, sino que reina la paz, la armonía, la presencia del Padre Omnipotente. Pero qué feo y triste es cuando vienen ataques externos y aparte de ellos los internos. Qué desastroso, qué dolientes, qué desagradables cuando son las opresiones, las alegatas, los pleitos, etcétera, internos dentro de los hogares. Es que está el demonio allí. No, discúlpame si te suena fuerte esto, pero quiero decirte que está el demonio. Quiero decirte que está la carnalidad, que son niños, que no se es maduro. Señor, perdónanos, hay que decirle. Y ahí que se salga afuera, ¿sí? Y qué hermoso cuando ya se salió, cuando se pudo sacar al demonio de allí y está reinando la presencia de nuestro Padre Celestial. Y si vienen cosas, ataques de vecinos, cosas externas, alternas, fuera de nuestro alcance, que vengan a atacar, tenemos la cobertura del Señor Jesús, de su presencia, ¿Y quién nos arrebatará? Aquellos que estamos en las manos del Señor. ¿Quién nos podrá arrebatar de todo ello? Otra de las ventajas muy grandes cuando venga el espíritu de Elías es con el espíritu de Elías, o sea, ese poder, esa unción del Espíritu Santo que posaba sobre Elías, el cual viene, que lo dijo el Señor Jesús, y que está acceso al día de hoy en el nombre de Jesús, es el único que puede enfrentar el espíritu de Jezabel. Y mucho se ha oído hablar del espíritu de Jezabel, y mucho se ha creído que espíritu de Jezabel, y lo encierran en pintura, en maquillaje, en uñas, en pelos, en peinados, en vestidos espugurantes, en enseñar el cuerpo, etcétera. Y quiero decirte que esto va más profundo que cosas así, ¿sí? Porque muchas de esas cosas únicamente son gustos personales, únicamente porque la persona desea vestirse bien, únicamente porque la persona desea verse bien. Imaginémonos a la reina Esther. La reina Esther pasó un par de tiempo con perfumes, con baños de flores, etcétera, para presentarse ante el rey Asuero. Y no se presentó toda una chama zarapastrada, no, se presentó elegante, ¿sí? Con sus joyas, con sus vestidos reales, con sus perfumes, con sus olores en la piel, con la suavidad de las cremas. Entonces, ¿me entiende? Entonces, realmente va más allá de como lo han tachado el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel, quiero decirte, opera hasta en hombres, donde son manipuladores y usan hechicería, hasta oraciones hechiceras, ministros usando en contra, poniendo oposiciones a los siervos del Señor. El espíritu de Jezabel lleva a manipular. El espíritu de Jezabel lleva a hacer hechicería de los que no sirven al Señor Jesús, y aún puede tener influencia, si se descuidan ministros, a ser usado por el espíritu de Jezabel, a usar oraciones hechiceras en contra de otros. ¿Cómo es posible que se celebran campañas poderosas donde se va a mover el poder de Dios maravilloso y que haya pastores orando en contra de que no se celebren esas campañas, o porque no están dentro de su círculo denominacional, o de sus creencias, o de sus argumentos, o de sus vestimentas? Tachan que eso es del diablo, cuando hay salvación, hay liberación, hay sanidades, hay profecía. Tremendo el mover del Espíritu Santo. Entonces, cuidado con el espíritu de Jezabel. ¿Te fijas cómo estamos entrando, que va más allá el asunto del espíritu de Jezabel? El espíritu de Elías es el único que puede hacer enfrente a ese espíritu de Jezabel. Porque nosotros vemos en la historia, eso viene desde el tiempo de Elías, donde Elías proclamó juicio contra esa reina satánica, diabólica, hechicera Jezabel.
esposa de Acán, uno de los reyes de Israel, que hicieron matar a los profetas, hacerlos huir. Y ahorita vamos a estar viendo cómo tú puedes identificar, y que todavía el espíritu de Jezabel en Apocalipsis se hace mención del espíritu de Jezabel, pero que está operando mucho. Entonces, a la luz de la palabra del Señor, nosotros podemos tener discernimiento. Antes de seguir, quiero que tú compartas este video, porque sé que será de edificación para las multitudes, como lo está haciendo para ti, como lo ha sido para mí, y que te comparto de gracia lo que de gracia he recibido en tiempo de oración con mi Padre Celestial. Cuando oramos, llevamos con qué anotar, porque Dios habla y hay que estar anotando. ¿Me entiendes? Llévate donde que escuchar alabanza, donde anotar tu tableta, tu celular, tu cuaderno, para cuando Dios habla, porque la oración es una interacción entre dos personas, no solamente yo, bla, 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 bla. No, hay momentos de callar, de meditar en el Señor, y el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu, otras veces audiblemente, otras veces con escenas, con imágenes, otras a través de la Escritura, leer la palabra del Señor, la Biblia. Sí, pensamientos, algunas veces hasta en sueños. Entonces Dios nos va edificando y revelando. Por eso es muy importante llevar y anotar. Comparte este video, suscríbete a mi canal de YouTube, Ministro Israel Navarro Ibarra. Ahí encontrarás todos estos videos, sí, como este, que es la parte número 35. Esta es la parte número 35 de Momentos de Sabiduría, donde estaremos viendo más adelante Proverbios 14, 18, pero te estoy dando esta introducción. Es el video parte número 35 de Momentos de Sabiduría. Oh, aleluya, bendito sea el Señor. Ok, sigamos. ¿Cómo tú puedes identificar el espíritu de Jezabel? El espíritu de Jezabel es cuando tú sientas un golpe profundo en tu estómago al hablar con una persona. Se te agita el corazón y la respiración. Sientes una impotencia a tu defensa. O en el caso que le vayas a decir algo que no esté bien. Sientes un rechazo desde el interior. Estás al frente de una potestad. De no cualquier espíritu, estás al frente de un espíritu jezabélico. ¿Sí? Fíjate qué tremendo. Cuando sientas un golpe profundo en tu estómago al hablar con una persona, o tan solo la escuchas a esa persona, o tan solo llega a esa persona, sientes el impacto aquí en el estómago, el golpe. ¿Sí? Se te agita el corazón y la respiración. Y no es que tú odias o le traes algo mal a esa persona, no, porque muchas veces es hasta personas que tú no conoces. ¿Me entiendes? Sientes el impacto aquí, sientes ese golpe, sí, profundo, sientes esa impotencia, una cosa rara, sí, una manipulación. Entonces, vamos a ver parte del espíritu de Jezabel, porque como te dije, únicamente se ha pensado que son las cosas de vestimenta y que pinturas y todo eso, y que solamente opera en las mujeres, que siendo sensuales, etcétera, provocativa. Pero quiero decirte que un espíritu de Jezabel opera, como te dije anteriormente, hasta en hombres, hasta en mujeres, hasta en ancianos, que controlan la atención, controlan, manipulan. Y es muy diferente cuando Jesús tomaba la atención de todo mundo, era para bendecir, era para salvación. Mas sin embargo el espíritu de Jezabel toma el control, el dominio del grupo, de la situación, la atención, pero para meter opresión, para meter tristeza, desaliento, conflicto, para meter turbación. ¿Sí? Domina. Le gusta dominar el ambiente, le gusta dominar y no le gusta verse
¿Cuál es la palabra, Señor? Ayúdame. Retada. No le gusta verse retado a ese espíritu. Pero como te dije, el único que le puede confrontar es el espíritu de Elías. Es la unción del Espíritu de Dios. La unción del Espíritu Santo. Entonces puede operar a través de un anciano, de un niño manipulador. Un niño que tamaño grandototes de padres y los tienen controlados con aquel miedo, los dejan ridículos delante de la gente, les haces un berrinche, los domina, quiero esto y no le pueden ni llamar la atención ni nada a ese niño, a ese joven, a ese adolescente, a ese hijo, a esa hija o a esas personas manipuladoras o mujeres o hombres o hasta ministros. Yo he conocido casos que no han podido ir a ver o no veían. Me comentaba un caso de un hermano que no podía ir a conocer a su amistad que venía del extranjero, sí, porque su pastor le decía que no estaba preparado para agarrar el metro e ir al otro lado de la ciudad para conocer a su amigo que venía de otro país, sí, dominantes, castrando, manipuladores. Oye, eso está terrible, ¿me entiende? Oh Padre Celestial, en las mujeres, el espíritu de Jezabel, si no hacen lo que ellas quieren, los amenazan con no darle el sexo, ¿sí? Con no darles vida íntima y cosas así. Manipulan, mete opresión el espíritu de Jezabel de todo tipo para desalentar, entristecer, estresar, atemorizar, mete miedo y hace huir del lugar a los profetas y mujeres del Señor. Uno de los fuertes del espíritu de Jezabel es meter opresión en las finanzas y cansarte, y se hace aliado con el espíritu de Amalek para ir destruyendo al que está cansado y débil. ¿Sí? Ese espíritu maligno de Jezabel es quien divide. Fíjate, aquí vamos a ver algo más profundo y fuerte. Ese espíritu maligno de Jezabel es quien divide a los profetas y hace todo lo que esté a su alcance, desde opresiones, divisiones, etcétera, para desanimar y hacer huir a profetas y que no estén unidos, puesto que unidos los profetas son problemas para ese espíritu maligno. Se le destruyen todos sus proyectos. Una de las operaciones de ese espíritu maligno de Jezabel es que hace división entre amistades proféticas, en uniones proféticas que Dios tiene para hacer separar a esas uniones que Dios ha hecho, a esos ministerios proféticos que se han unido. Mete de toda índole división, difamación, opresión, etcétera, en cualquier área, sea física, salud, financiera, para separar. Les ofrece invitaciones, les ofrece dinero, riquezas, etcétera, todo con el fin de separar, para que no estén unidos esos dos profetas, para que no estén unidos ese matrimonio, para que proféticamente, para que no esté unido esos ministerios proféticos, porque sabe que en la unión de esos ministros, de esas amistades profetas, de esos matrimonios que son profetas, no sabe que unidos se le destruyen los hechos que ha levantado. Ese espíritu tiene problemas cuando están unidos los profetas. Por eso hace de todo. Por eso hay que identificar cuando empieza a querer haber una separación entre matrimonios proféticos, una separación entre ministros proféticos y una separación entre amistades que Dios ha unido, que son profetas. Los dos es el espíritu de Jezabel, porque unidas esas personas profetas, quiero decirte que le destruyen todos los hechos a Jezabel, todo lo que ha levantado.
ese espíritu maligno no solo hace huir y dividir a los profetas del lugar, sino que también del país. Los hace váyanse, váyanse, váyanse. Este país no sirve para nada. Este país no va de mal en peor, etc. Ese vete para Nueva York, vete para Europa. Dice, no solamente los divide del lugar, sino del país, sino que también le mete opresión. Vete de aquí, cámbiense de aquí. ¿Sí? Sino que también los lleva a los profetas a unirse con personas que no son profetas y que no tienen la revelación. Fíjate, no solamente los hace huir con las opresiones que mete en todas esas áreas para dividirlos, para que se vayan del lugar, porque le están destruyendo en el lugar allí donde Dios los está teniendo, sino que se vayan hasta del país, ¿sí? Desenfocarlos de la asignación que Dios les tiene, del futuro, del destino que Dios les tiene, ofreciéndoles antes de tiempo la migaja, sí, que viajes, que dinero, cuando todo eso viene en camino sirviéndole al Señor. ¿Qué pasó Satanás con Jesús? Le dijo, mira todos los reinos de aquí, voltea a tu derecha y a tu izquierda, todos, voltéalos a ver, te los doy, si tú postrado me adorares. Y en eso, la derivación del Altísimo, llamado Hijo, y por nombre revelado Jesús, estando en el cuerpo de Jesús, da la revelación maravillosa. Oye, pero tú que me estás ofreciendo esos reinos, si mi Padre me tiene toda autoridad, si yo venzo y hago la voluntad de mi Padre, Él me tiene toda autoridad y todo dominio y todo reino en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Bendiciones. Siempre ha caracterizado de los videos que grabo que niños se acercan a escuchar la palabra del Señor. Ven, hijo, ven a saludar aquí. Tú vas a salir en el video. Ven. ¿Te gusta escuchar la palabra del Señor? Sí. Más para acá. ¿Cómo te llamas? Goro. ¿Cómo? Goro. Goro. Con mucho gusto, Goro. Voltea para acá. Mándale un saludo y dile, Dios les bendiga. Dios le bendiga. Escuchen la palabra del Señor. Escuche la palabra Es del Señor. muy hermosa. Es muy hermoso. Busca de Cristo. O como, dilo nuevamente, más fuerte. Busca de Cristo. Busquen de Jesús. Oh, dale un mensaje rapidito ahí a los niños que te vean. Mire, es un del cristiano que me jaló a salir en mi video. Nunca ve lo mal hecho. Nunca le falta me respeto a su mamá. Siempre vayan a la escuela y me ven a la escuela. Amén. Amén. Y siempre escuchen la palabra del Señor. Dios te bendiga grandemente. Sigue escuchando por ahí donde quiera estar sentadito la palabra del Señor. ¿Y cuándo te va a mandar ese video? Oh, para YouTube, si quieres yo ahorita te lo... Y Ministro Israel Navarro Ibarra. Así se llama mi canal. Y si quieres ahorita yo te lo... ¿Tienes con qué anotar? No. Una pregunta. Sí. ¿Qué para YouTube, verdad? Ah, claro. Ven, ¿tú también te gusta escuchar la palabra? Sí, pero no. Ahorita yo te voy a pasar. Voy a hacer tantita pausa porque les voy a pasar aquí a un joven que me está preguntando también mi canal para escuchar la palabra del Señor. Se acercó otro niño. ¿No será que Dios dice, háganse como los niños Sí, para que ya. escuchen la palabra? Amén. Voy a ponerle tantita pausa. Qué bendición. Y como te dije anteriormente, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, te amo, te amamos Señor. Gracias porque cuando estamos grabando videos, casi siempre Dios trae personas sí a estar alrededor viendo la grabación, pero sobre todo niños. Dios nos está diciendo algo, que tenemos que meter a los niños a la palabra del Señor. Dios por delante. Les compartí, unos jóvenes se tuvieron que ir, pero me pidieron el canal mío de YouTube para ver esta predicación, se los di, te lo vuelvo a repetir a ti, Ministro Israel Navarro Ibarra, así se llama en el YouTube. Suscríbete, pone la campanita de notificaciones para que te lleguen estos videos. Mi WhatsApp es +1 829 307 1234.
más 1-829-307-1234, el cual ahí te comparto los links del video cuando lo subamos a nuestro Facebook también y demás. Entonces vamos a seguir. Yo te estaba hablando de que el espíritu de Jezabel no solamente divide a los profetas, sino que los une con personas que no son profetas. Y a otros los casa mal con hombres y mujeres que en realidad no más nada que ver, no son profetas ni tienen la revelación de la palabra del Señor. Va más profundo este asunto de ese espíritu maligno. Hace la división, ¿sí? Mete las opresiones y todo ello. Divide, separa, que vete, que no sé qué. Y luego aparte te une, te separa de las personas correctas, te separa de los profetas, si eres profeta, te separa de allí y te lleva con personas que no son profetas. Y aparte, hasta personas que te podrían ofrecer dinero, te podrían ofrecer comodidades, te podrían ofrecer de todo, sí, pero no tienen esa relación ni con Dios, mucho menos el ámbito profético. Tremendo. Y algunos los casa mal. Yo conozco a una persona que tremendo llamado profético, pero esta persona quiso una vida mejor. ¿Quién no desea una vida mejor? Pero dice el Padre Celestial: hagan notorias vuestras peticiones para que descienda la paz de Jesús sobre nosotros. Y le decimos: Señor, hágase tu voluntad, y para que no entren las tinieblas a nosotros. Deseamos todo eso, haznos a tu voluntad, y gracias por tus promesas, gracias por una vida mejor. Sí, amén, Dios te bendiga. Y luego ves ahí el canal, ese papelito, para que veas el video, ¿sale? Sí. Amén, así es. Y que Dios te bendiga. Y tú tienes muchos videos. Amén, así es. Ahí los vas a ver todos los videos, ¿ok? Bueno, voy a seguir. Cantámosle al Señor. Vamos a seguir grabando, ¿ok? Ven y diles adiós, porque te tienes que ir con tu mamá. Ven, para acá, para que te despidas de los hermanos. Dile: Dios te bendiga. Le vas a llevar esa agua, ¿va? Yo ando con un muchacho que se llama Colega, Ok. un amigo mío. Que yo me voy, lo cuido mucho, lo cuido, lo quiero. Gracias al pastor que está aquí conmigo, que lo vino, y estoy saliendo en el video por él. Gracias a Dios, es por Dios, ¿me entiendes? Es por Jesús. Y que Dios te bendiga, mi hijo, grandemente. Aguzado, le dices a tu mamá y a tu papá para que luego veas el video, ¿sale? Ya te di el papel escrito y todo. Dios te bendiga, mi hijo, grandemente. Y acuérdate, se va. Amén. Al ratito. Ok. Seguimos. Aleluya. Entonces, conozco a esa persona que tremendo llamado profético aquí en República Dominicana, mas sin embargo deseó, mejor dicho, una vida mejor, pero la deseó a su manera y agarró un atajo. No quiso seguir aguantando hasta tener toda la bendición que Dios le tenía, y agarró un atajo. No esperó la voluntad del Señor. Se casó, sí, con una persona europea, se lo llevó a Europa, euros, una vida hermosa, mucha comida, lujos, etc. Y creyó que lo que hacía aquí podía hacerlo allá en Europa, porque allá también está Dios. Si él oraba aquí en el monte, allá también había monte, bosque, y él podía orar, podía profetizar. Qué tremendo. Cayó una degradación, lo cual todo lo que profetiza, nada se cumple, y anda cayendo hasta en adivinación, porque pone fecha y todo y nada se cumple. Se culpa a la persona que qué pasó, por qué no se cumplió lo que te dije. Qué terrible. Y la esposa, una servidora idólatra de las tinieblas. ¿Qué conjunto puede haber en el espíritu profético que él había traído
con esa idólatra que hasta la fecha de su esposa sirve a las tinieblas, idólatra. Pero le dio euros, le dio Europa, ¿sí? Se lo llevó y creyó que podía manipular al Espíritu de Dios y allá usar los dones. Cuidado, porque el Espíritu se contrita, se retira como se retiró de Sansón, ¿sí? Y ni supo cuándo. No, Dios no es burla, Dios no puede ser burlado. Te sales del lugar donde Dios desea tenerte o de lo que está haciendo, ten cuidado. Como en este caso profético, ese espíritu. No, que vete del país, vete de aquí, vete de allí, ¿sí? Y se fue y por allá, bien casado con Europa, con la europea, y euros y mucha comida, mucho lujo y todo eso, pero ahora nada certero en sus profecías. Cuando la Betsy, hermana de Corrie ten Boom, ¿sí? Las que estuvieron en un refugio, en la película Refugio Secreto, que tú la puedes encontrar ahí mismo en YouTube, Refugio Secreto, el Corrie ten Boom, ¿sí? Su hermana Betsy, que estuvieron en una concentración nazi, ¿sí? Por haber ellas encubierto a judíos en el holocausto de Hitler. Al estar muriendo Betsy, le dijo a Corrie ten Boom: veo jardines y veo muchas flores y veo una casa muy grande y estoy viendo que salimos libres antes de que el año termine. Betsy, le decía Corrie, Betsy, estás delirando. Mija, la fiebre está muy grande. No, Corrie le decía, yo estoy viendo y el Señor me está diciendo que antes de que el año termine estaremos libres. Antes de que el año terminara. Milagrosamente Betsy murió ahí en esa concentración de los nazis. Un frío, un invierno terrible de frío y de nieve, y milagrosamente la llaman a Corrie y la dejan libre. Y cuando ella iba camino en la puerta de la cárcel libre, pregunta al que estaba ahí parado, le dice: ¿qué día es hoy? Le dice: estamos a 27 de diciembre. Estamos a 27 de diciembre, casi para terminar el año. Y se acordó lo que le dijo Betsy: antes de que el año termine, estaremos libres tú y yo. Betsy estuvo libre para la patria celestial y Corrie ten Boom fue la que ella misma llamaba la viajera del Señor, viajando por las naciones. Ella viajando por las naciones, predicando la palabra del Señor hasta que Dios la recogió. Se casan mal, creen, otros dejando el pastorado de aquí para irse a Estados Unidos. No, es que le pasé una situación. Y para irse a Estados Unidos, para andar trabajando en un McDonald's, en unas hamburguesas, para andar lavando baños, para andar pintando casas. Y creen ahí mezclando la predicación con ese trabajo. Dios nos ayude, Dios nos ampare y Dios tenga misericordia de nosotros. Te necesitamos, Espíritu Santo. Es malo, es terrible este espíritu maligno de Jezabel. ¿Te fijas? Oh Padre Celestial, ten misericordia. Y conozco muchos casos. El espíritu de Jezabel se puede ocultar él no quiere nada con lo profético. Me contaba un hermano que en su iglesia
se levantó un profeta a hacer vigilias los miércoles de profetas. Eran unas vigilias poderosas, se veían milagros, contestaciones proféticos, pero resulta que la pastora y todo ello lo empezaba a jalar, que llévame al aeropuerto, que aquí, que mi hijo, que allá. O sea, prácticamente empezó ya no a asistir. El que hizo la vigilia de los profetas ya no estaba en la vigilia. Entonces estaban solo los profetas. Pues haz de cuenta que eso se derrumbó, se deshizo, y él terminó bien mal. Después lo echaron de la iglesia con situaciones que cayó y cometió. Espíritu de Jezabel, si no se discierne, espíritu de Jezabel hace divisiones, y el único que puede enfrentarlo es el espíritu de Elías, el espíritu de Jehú, el cual la aniquila, la destruye. Y ahora aquí, Señor, estás tú en el espíritu de Elías, el espíritu de Jehú, el Espíritu Santo, el espíritu de poder, el que resucitó a Jesús, y cae de nosotros, cae de nuestro ministerio, cae de nuestros amigos, cae de nuestra familia, cae de nuestros compañeros, cae, Señor, nuestras amistades, las uniones que nos has hecho en nosotros los profetas, cae el espíritu de Jezabel, de toda opresión que vecino, de todo ataque externo, de toda tormenta y opresión interna, financieramente, económicamente, materialmente, físicamente, de la salud. Toda opresión que el espíritu de Jezabel esté metiendo se rompe ahora por el poder del Espíritu Santo. Se rompe de mí, y únete conmigo en esta oración, y se rompe ahora de nosotros, se rompe de nosotros los profetas, se rompe y no se une más. Por el poder de la sangre de Jesús nos desconectamos de todo ese espíritu de hechicería, de brujería, de opresión, de desaveniencia, de división, del espíritu de Jezabel. Fuera tiniebla, fuera, vete en el nombre de Jesús, y nunca más regreses, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Cómo se enfrenta el espíritu de Jezabel? No es al dimi direte. Cuando una persona está poseída por ese espíritu de Jezabel, y a ti tú recibes el golpe aquí en el estómago, y te siente aquella opresión y aquella y te sientes imposibilitado, es algo terrible, que sucede cuando tú identificas que está operando el espíritu de Jezabel. Una persona no es al dimi direte que te agarres con esa persona, no, se rompe con la oración, se quebranta, se enjuicia, y horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Dios trata con esa vida, Dios trata con esa persona, Dios trata con esos asuntos de ese espíritu maligno. Se rompe ahora en el nombre de Jesús de nosotros, y todo lo que ha querido meter ilusión, hechicería con nosotros, con nuestros compañeros de ministerio, con nuestras familias, con nosotros, en nuestra finanza, economía, bienes materiales, salud, que ha metido presión, se rompe por el poder del Espíritu Santo, en el espíritu de Elías, en el espíritu de Jehú. Se aniquila, cae bajo juicio, se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, suelta nuestras mentes, suelta los nuestros, suelta lo que nos pertenece, suelta en el nombre de Jesús. La sangre de Jesús tiene poder. Hay poder en la sangre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. A ti, Jesús, la gloria. A ti, Jesús, la honra. A ti, Jesús, la alabanza y la adoración. Padre eterno, gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre Celestial. Oh, gracias, Dios mío y Señor mío, qué hermoso. Oh, Padre mío, gracias, Jesús, gracias. Vamos a leer unos versículos de Proverbios capítulo 18, dice en el nombre, Proverbios 14, versículo 18. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: los imprudentes son herederos de la necedad, los prudentes se rodean de conocimiento. Los imprudentes.
los que no tienen prudencia, los que son impulsivos, esos heredan necedad. El necio recibe azotes en su espalda, y quiero decirte que la misma vida los hará entender, y Dios tratará con el necio, con esas personas. Los prudentes se rodean de conocimiento, desean más y más del Señor. 19. Los malvados se inclinarán ante los buenos, los malos suplicarán a las puertas de los justos. Esta es una promesa poderosa. Eso está tremendo. Los malvados se inclinarán ante los buenos, los malos suplicarán a las puertas de los justos. Ahí te lo dejo. Está tremenda esta promesa. ¿Te fijas qué hermosos son los brazos de Jehová? Hay promesas en esto. Y no es que uno le desea mal a nuestros enemigos, aquellos que han obrado en contra de nosotros. No, sino que es su palabra y es su voluntad, que los malvados se inclinarán ante los buenos, los malos suplicarán a las puertas de los justos. Y esto va más allá. En el libro de Isaías, al final de los tiempos, esto va más allá. La Biblia llama que será el lloro y el crujir de dientes en el lago de fuego. Pero en el libro de Isaías, en uno de los últimos capítulos, por allí dice, lee los últimos capítulos de Isaías, te vas a dar cuenta que hace mención que estarán en un lugar los del lago de fuego, quemándose en tormento y subiendo el humo de su tormento, y a más allá se estará viendo los cielos nuevos y tierra nueva, y todos los que estemos morando por la gracia, el favor y la sangre de Jesús, y que rendimos nuestra vida a Jesús en la ciudad celestial, ellos nos estarán viendo. Algo muy parecido como cuando sucedió en la historia del rico y Lázaro, que el rico estaba en tormento en la parte infernal, en el centro de la tierra, y que alzaba tantito la vista y estaban viendo el gozo. Él estaba viendo el gozo de Lázaro, el mendigo que era mendigo en la tierra, pero ahí fue salvo, y que el padre Abraham lo traía en sus brazos. Va a ser algo muy parecido, algo terrible. Todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, ¿sí? Donde será el lloro y el crujir del diente. De allá suplicarán a los que están en la morada celestial y dirán: acuérdate de mí, mira que yo fui tu vecino, tú di, pero tú decidiste esa vida, tú no te arrepentiste. Sí, se te habló, se te dijo, se te perdonó y no quisiste entregar tu vida al Señor. Ahora es demasiado tarde. Quieras en vida entregarte a Jesús, a rendirte a Jesús. Hoy es el momento, y yo quiero leerte. Quiero hacer esta oración aprovechando la presencia del Señor, y nos vamos a quedar en el versículo 19 para la próxima. No, 19 lo leímos, el 20, Dios por delante. Voy a ponerle aquí un separador. El 20, si Dios lo permite, Dios por delante para el próximo video. Este es el número 35 en Momentos de Sabiduría. Compártelo. Dile: Señor Jesús, sálvame. Señor Jesús, perdona mis pecados. Libértame. Hoy me rindo a ti. Hazme un nuevo ser. Hazme tu hijo. Hazme nacer de nuevo, Padre, en el Espíritu Santo. Perdóname. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias por tu amor. Espíritu de Dios, bienvenido seas. Andarabashera daraba. Duriai alaman sotarai dalamande. De kiarama sotirei amandoraba. Tokiaraba se diaman sotara. Eliababa shetarabase. Sotarai alaman sotaraya. Setarai darabase yaramahaya. Veo por el Espíritu Santo a personas que han estado pasando presión en su hogar. Han estado pasando presión por este espíritu de Jezabel, no solo en la finanza, no solo en la salud. Ataques, opresión que ha hecho la guerra, que porque se te van a llevar un hijo, se te va a ir el matrimonio, se te va a ir tu esposa, tus hijos, tu esposo,
se te van a llevar a esa persona de tu lado. Ha venido el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, en el espíritu de Elías, el espíritu de Jehú. Ahora es quebrantado, ahora es liberado de toda opresión que se ha estado viviendo por ese espíritu maligno. En el nombre de Jesús, clama al Señor, ríndete a Jesús. Volvámonos a Dios, sea la salvación de Dios en nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias por esta revelación. Shete amandorabake, setiria kataramandara, soriamandoriamande kiaraba, sheriadarabase. Si hablas en lenguas, habla ahora. Habla ahora en lenguas, seriabatorabate. Deriandarabasere. Vamos un momento en lenguas. Vamos un momento. Ahí a la manso tiriandarabay, a la seria la basera basaya. Di conmigo, me uno con el hermano Israel. Y en el nombre de Jesús nos unimos a tu espíritu, Jesús, y se rompe de nosotros. En el nombre de Jesús se rompe de nosotros. En el nombre de Jesús, toda esa influencia del espíritu de Jezabel y del espíritu de Amalek en nuestras vidas y en los nuestros, en nuestra salud, en la finanza, en todo tipo de opresión. Se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, suelta las mentes. Suéltanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Rodéanos de tu sangre. Ata todo vengador. Ata toda tiniebla, es echado fuera. Todo sátrapa, todo mensajero, se ha atado. Todo ataque, contraataque, se ha derribado, Señor. Sea oscuridad a ellos y piérdelos en el camino. No lleguen, mételes espino, como dice la palabra tuya. En el nombre de Jesús somos invictos. La sangre de Jesús, nos bañamos con tu sangre, Jesús. Báñanos, la sangre de Jesús. La sangre de Jesús en nosotros, en los nuestros, en el nombre de Jesús. Y nos desconectamos de todo lo que haya hecho el espíritu de Jezabel. Dile, nos desconectamos de todo lo que haya hecho el espíritu de Jezabel y Amalek para conectarnos a ellos y a las tinieblas, a los nuestros y a mí, en el nombre de Jesús. Y nos conectamos a ti, Jesús, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, a la ciudad celestial, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y toda la gloria a ti, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bendiciones más. Tú sigue orando allí. Yo voy a apagar el video, pero yo voy a seguir aquí orando. Sigue orando allí. Lo que el Espíritu guíe, lo que siga revelándote. Baba shete amakora. Seria mandaraba, seria balaba soma. Orrebe, lere, setere quitaraba. Oriandará y la balaba, seria andaraba. Sigue, quédate orando. Ama seria basaya. Oribequía mansotaraba. Ay, a la mandaraba, seterabacay. Sigue orando. Yo aquí me quedo orando. Sigue orando. Aleba setaraba.